Derecho 1. Módulo 2. Pista 4. Garantías individuales y su clasificación. De acuerdo a lo señalado en el libro Garantías Constitucionales de Ignacio Bourgois, la palabra garantía proviene del término anglosajón guaranty o guarantee, que significa la acción de asegurar, proteger, defender o salvaguardar. Equivale al aseguramiento o protección, respaldo, defensa, salvaguardia o apoyo originado este vocablo en el derecho privado. En el derecho público, las garantías han significado diversos tipos de seguridades en favor de los gobernados en una entidad política estructurada y organizada jurídicamente, donde las actividades del gobierno están sujetas a las normas sustentadas constitucionalmente. El jurista Alfonso Noriega C. define las garantías individuales, las identifica con los llamados derechos del hombre, sosteniendo que estas garantías son derechos naturales inherentes a la persona humana, en virtud de su propia naturaleza y de la naturaleza de las cosas, que el Estado debe reconocer, respetar y proteger mediante la creación de un orden jurídico y social, que permite el libre desenvolvimiento de las personas de acuerdo con su propia ley natural, vocación individual y social. En México, las garantías individuales nacen con la Constitución de Apatzingán. Esta contenía un capítulo especial dedicado a las garantías individuales. Su artículo 24 hace una declaración general de los derechos del hombre, como elementos insuperables por el poder público que se deben respetar en su integridad, es decir, estos derechos eran superiores a toda organización social, cuyo gobierno, en ejercicio del poder público, debía considerarlos intangibles, pues su protección es la única finalidad del Estado. Desde nuestra ley fundamental vigente, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las garantías individuales implican los derechos del gobernado frente al poder público y son susceptibles de disfrutarse por todo sujeto que se encuentre afectado en su esfera jurídica por actos de autoridad, ya que dichas garantías son exigencias ineludibles que debe observar todo acto de autoridad para ser constitucionalmente válido frente al sujeto llamado gobernado. Y en caso de que alguna persona sufra un detrimento en contra, puede promover el juicio de amparo instituido para salvaguardar el acatamiento de algún precepto constitucional incumplido. De igual manera, las garantías se consideran intransferibles, es decir, que le corresponden única y exclusivamente a cada individuo. Irrenunciables porque a ningún ciudadano se le puede quitar o despojar de estas garantías. Son perdurables, no prescriben ni se acaban, salvo los casos que la misma Constitución lo señale, y son soberanos porque precisamente obedecen a la Constitución política de una determinada nación, ajustándose a sus normas que rigen ese territorio. Para Ignacio Bourgois, existen principios constitucionales que rigen las garantías individuales. Principio de supremacía constitucional, artículo 133 de la Ley Suprema, toda vez que tiene prevalencia sobre cualquier norma o ley secundaria que se le contraponga. Principio de rigidez constitucional, toda vez que no pueden ser modificadas o reformadas por el Poder Legislativo ordinario, Congreso de la Unión como órgano legislativo federal y por las legislaturas de los estados, sino por un poder extraordinario integrado en los términos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la sociedad es menester que las actividades que realizan las personas estén limitadas de tal forma que su ejercicio no ocasione diferencias o problemas y desorden que destruyen la convivencia y la paz social con los otros. Por ello, como consecuencia, se traduce en la aparición de exigencias y obligaciones humanas que aseguran
el orden social. Para clasificar las garantías individuales es necesario tomar en cuenta dos criterios. A. Primero, la obligación estatal surge de la relación jurídica que implica que el Estado garantice a la persona el respeto a los derechos que tiene. Y B. Segundo, el respeto de los derechos públicos que de la relación anterior surgen en beneficio del sujeto activo o gobernado. Teniendo en cuenta ambos criterios, las garantías se clasifican en garantías materiales y formales. ¿Sabías que las garantías individuales se pueden suspender? Es un fenómeno jurídico constitucional que consiste en la cesación de vigencia temporal de las garantías individuales por un caso de emergencia, invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro caso que ponga a la sociedad en grave peligro de conflicto, guerras, epidemias, dejando al presidente de la República y autoridades competentes decretar la suspensión, artículo 29 de nuestra Carta Magna, acontecimiento del 27 de mayo de 1942. Estando como presidente de la República Manuel Ávila Camacho, publicado el 2 de junio de ese año. Dentro de las garantías materiales se incluyen las libertades específicas del gobernado, igualdad y propiedad. En las garantías formales están las de seguridad jurídica, de audiencia y legalidad, consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de las garantías materiales, el Estado y autoridades estatales son los sujetos pasivos y asumen obligaciones de no hacer o de abstención. En tanto, en las formales, las obligaciones son de hacer, es decir, realizar todos los actos tendientes a cumplir u observar las condiciones de conducta autoritaria para que se afecte la esfera del gobernado. De acuerdo con todo lo mencionado y aunado a lo escrito en los diferentes documentos jurídico-políticos, Declaración Francesa de 1789, Constitución de Apatzingán del 22 de octubre de 1814, Proyecto de la Mayoría de 1842, Acta de Reformas de 1847. Las garantías individuales se clasifican en 1. Garantías de igualdad. 2. Garantías de libertad. 3. Garantías de propiedad. 4. Garantías de seguridad jurídica. Garantías de igualdad. Calidad o naturaleza de los derechos y obligaciones propios del individuo en un estado jurídico específico. Es la relación jurídica que se presenta entre el gobernado, el Estado y sus autoridades, respetando los elementos indispensables para el desenvolvimiento de su personalidad y el logro de su felicidad, independientemente de las diferencias y condiciones sociales, económicas o culturales en las que se encuentra el individuo. En los diferentes ordenamientos constitucionales de nuestro país se han consagrado las garantías de igualdad jurídica desde la independencia hasta el día de hoy. En nuestra Constitución están consagradas en los artículos 1, 2, 4, 12 y 13. En la garantía de igualdad, el derecho subjetivo público juega un papel importante, pues se exige del Estado y de las autoridades un trato igualitario para todos los individuos, independientemente de su género y de su condición accidental. Dicha garantía impone al Estado, así como a sus autoridades, al no considerar a nadie como esclavo, debe respetar la personalidad jurídica del sujeto susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, extendiéndose a toda persona que habita el territorio nacional. Condición accidental. El evento o acontecimiento futuro e incierto sin formalidad jurídica. Garantías de libertad. La libertad es la facultad propia del individuo de elegir fines y medios vitales, ya sea subjetiva o psicológica para fines de su bienestar.
Para el jurista Ignacio Burgoa, la garantía de libertad es una condición sine qua non, es decir, la libertad se revela como una potestad inseparable de la naturaleza humana, como un elemento esencial de la persona. La libertad se volvió como un elemento inseparable de la personalidad humana, convirtiéndose en un derecho público. Con el Estado se obligó a respetarla por la relación jurídica entre la entidad política y sus autoridades, por un lado, y los gobernantes por el otro, creando un derecho para los sujetos y una obligación correlativa para reclamar en su momento el respeto. Nuestra Constitución contempla varias libertades específicas. A continuación se mencionan algunas. 1. Libertad de trabajo. Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, creándose para su beneficio empleos y organizaciones de trabajo conforme a la ley y pueda desempeñar a su elección. 2. La libre expresión de las ideas. Artículo 6. Esta libertad es imprescindible de la cultura por la libre manifestación de ideas. Por lo tanto, no se puede decir que haya alguien con más o menos ilustración. Las ideas se expresan por cualquier medio de difusión. Dentro de esta libertad se tienen limitaciones constitucionales cuando se ataque a la moral, a terceros y provoca algún delito o se perturbe el orden público. 3. Libertad de imprenta. Artículo 7. Esta garantía permite que las personas tengan la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, señalando que ninguna ley o autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, salvo en el caso previsto por el artículo 6, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni tampoco se podrán secuestrar los bienes utilizados para la difusión de opiniones e información como instrumento de un delito. 4. Derecho de petición. Artículo 8. La existencia de este derecho como garantía individual es la consecuencia de una exigencia jurídica y social, en un marco de legalidad y de respeto, siempre que se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa del peticionario, para que la autoridad a solicitud expresa intervenga en un caso particular, debiendo recaer un acuerdo escrito a dicha solicitud de manera congruente. 5. La libertad de reunión es cuando varias personas se reúnen para un fin concreto de manera transitoria. Una vez logrado, tal acto deja de tener lugar. 6. La libertad de asociación es toda potestad que tienen los individuos de unirse para constituir una entidad o persona moral privada. Llámense asociaciones civiles, sociedades mercantiles, que tienen determinados objetivos, cuya realización es constante y permanente. 7. Libertad de posesión y portación de armas. Artículo 10. Derecho que tienen los habitantes de los Estados Unidos mexicanos de poseer armas de cualquier clase para su seguridad y legítima defensa, determinando la legislación federal los casos, condiciones, requisitos y lugares en los que la aportación se puede ejercer. 8. Libertad de tránsito. Artículo 11. Consta de 4 libertades especiales: entrar al territorio, salir del territorio, viajar dentro del territorio y mudar residencia o domicilio dentro del territorio, derivada de la relación jurídica de no impedir o entorpecer el libre tránsito del territorio nacional sin ninguna condición o requisito. 9. Libertad religiosa. Artículo 24. Consagrada como una garantía individual que comprende la libertad de profesar una fe o una religión como un acto ideológico, determinado por ideas y sentimientos de las personas
que tienen respecto a Dios. Comprende de igual manera la libertad cultural en el sentido de poder practicar de forma pública, culto público, concurren personas de toda clase sin distinción alguna. Se practica fuera del hogar o mediante un culto privado. Ceremonias realizadas dentro de una casa particular donde el propietario autoriza la participación. 10. Libertad de circulación de correspondencia. Artículo 16, párrafo 3. Correspondencia que circula por las estafetas Multipack, FedEx u otros servicios de mensajería que es libre de todo registro y su violación será penada por la ley. 11. La libre concurrencia según el espíritu y texto del artículo 28. Efecto natural de la libertad de trabajo en la potestad que todo hombre tiene para dedicarse a la ocupación lícita que más le agrade, es decir, que toda persona puede desempeñar las mismas funciones de otro u otros de igual manera, refiere la prohibición, existencia y funcionamiento de monopolios. Lícita. Lo justo, lo legal, lo que está conforme a derecho. Conoce a Sara López González, originaria de Candelaria, Campeche, de padres campesinos, madre de 5 hijos, nunca aprendió a quedarse callada. Desde joven se unió a la lucha indígena en Spokane y poco después fue fundadora de la Unión Proletaria hasta la victoria siempre. En 2005 se integró a la Red Nacional de Resistencia Civil en contra de las altas tarifas eléctricas con 30 compañeros de otros pueblos. Protestaron por el abuso de la Comisión Federal de Electricidad y como represalia, el 10 de julio de 2009 fue recluida Sara López con Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja en el penal de San Francisco Cobén en Campeche. Fue acusada de privación de la libertad de un funcionario de la paraestatal. Junto con otras personas permaneció en la cárcel de manera injusta y arbitraria. El 4 de marzo de 2010, Amnistía Internacional declaró a Sara López y a sus compañeros como presos de conciencia debido a su lucha en contra de las altas tarifas de energía eléctrica y los abusos desmedidos por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Estando en la cárcel, Sara recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo. Fue liberada en el 2010 y después de su liberación, el acoso judicial no cesó. En octubre de 2013, elementos de la Policía Federal Ministerial llegaron hasta su hogar para entregarle un citatorio sin especificar la razón por la cual se le estaba citando. El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa exigió al Estado mexicano poner fin a todo hostigamiento en contra de Sara y adoptar las medidas apropiadas para garantizar su seguridad y su integridad física y psicológica. Garantías de propiedad. Son las garantías de tipo económico que le permiten al individuo llevar a cabo transacciones lícitas, poseer propiedades muebles o inmuebles y ejercer decisión sobre sus propios bienes. En el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece la propiedad a la nación y la facultad para imponer a la propiedad privada las modalidades de acuerdo al interés público, regulando el beneficio social y aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de aprobación, con el objeto de que la distribución sea equitativa, cuidando de su conservación y lograr el equilibrio del país y mejoramiento de la vida en la población rural y urbana. De igual manera, en el citado artículo se contemplan los tipos de propiedad pública, privada y social. Los sujetos que pueden ejercer la garantía de propiedad son los mexicanos, las sociedades mexicanas, las instituciones de beneficencia privada, entre otros. Para que se pueda constituir la propiedad privada, es necesario que el Estado transmita el dominio de ellas a los particulares. De esta forma, se reconoce la tenencia de la tierra como propiedad privada.
Los artículos que hacen mención a las garantías de propiedad en nuestra Constitución son 14, 27 y 115. Garantías de seguridad jurídica. El Estado, al realizar sus actividades para asumir su conducta de control, autoridad, imperativa y coercitiva, necesariamente afecta el ámbito jurídico que se le atribuye a cada persona como gobernado, persona física o ente moral. La seguridad jurídica entraña el Estado de Derecho, que es uno de los elementos importantes de todo régimen democrático integrado por el orden jurídico y la función gubernativa que debe cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales, legales previamente establecidas y aplicarlas en todos los aspectos. Es decir, el gobernado encuentra una protección a los diversos bienes que integran su esfera de derecho. Esta seguridad está consagrada en su artículo 14 y contempla 4 garantías. 1. Irretroactividad legal de la ley. Párrafo primero. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 2. Garantía de audiencia. Párrafo segundo. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Esto implica la principal defensa que dispone todo gobernado frente a actos del poder público que tiendan a privarlo de sus derechos e intereses más preciados. Esta garantía integra a su vez 4 garantías específicas de seguridad jurídica. A. En contra de la persona a quien se pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados por dicha disposición constitucional, se siga un juicio previo al acto de privación. B. Tal juicio se sustancie ante tribunales previamente establecidos. C. En el mismo se observen las formalidades esenciales del procedimiento, el cumplimiento o la observancia de las formalidades procesales esenciales. Y D. El fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con antelación al hecho o circunstancia que hubiere dado motivo al juicio. La decisión jurisdiccional ajustada a las leyes vigentes con antelación a la causa que origine al juicio. Por lo que esta garantía se encuentra investida de una verdadera y sólida protección a sus bienes y seguridad jurídica. Cabe mencionar, esta garantía tutela los bienes jurídicos tales como vida, libertad, propiedad, posesión y derechos del gobernado. Estas garantías se otorgan para evitar que se vulneren los derechos de los ciudadanos sujetos a cualquier procedimiento, ya sea civil, penal o administrativo. 1. Legalidad en materia judicial civil, lato sensu, y judicial administrativa. Párrafo cuarto. Esta garantía opera para la resolución jurisdiccional dictada en un procedimiento judicial civil, administrativo o de trabajo. La autoridad que la pronuncie deberá ceñir a la letra la ley aplicable del caso que se trate y por la falta de esta se puede apoyar en los principios generales del derecho. 2. Legalidad en materia judicial penal. Párrafo tercero. Este principio de legalidad se enuncia en una frase en latín: nulla poena nulli delictum sine lege. No hay delito, no hay pena sin ley. Es decir, que para un hecho determinado, acción u omisión, sea considerado como delito, es obligatorio que exista una disposición legal que lo establezca para el autor. Además, no solo contempla al delito como tal, sino también se refiere a las penas, estableciendo que está prohibida la aplicación de una sanción penal si no existe alguna disposición legal que expresamente lo imponga por comisión de un hecho determinado.
¿Sabías que el martillo, mazo o mallete que utilizan los jueces proviene de los masones representando el poder y la autoridad? El martillazo final representa actualmente, en términos jurídicos, la cosa juzgada. Basta de, no se hable más de esto. El mazo o mallete con la balanza y la espada son el símbolo más representativo de la justicia a nivel mundial. Fin de la pista. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.